Muy buenas tardes, buenos días y buenas noches a todo el mundo que nos está escuchando. Aquí estamos hoy Carmen Válido y Dieguito. Hola, ¿cómo estás, Carmita? Muy bien, ¿qué tal, Diego? Yo maravilloso y la verdad que súper encantado de poder estar aquí en Radio Faro para compartir con todos ustedes un proyecto que llevamos bastante tiempo intentando sacar Madurando, adelante. macerando, Ay, macerando, como el vino macerando. rico también. Y es un podcast que lo que nosotros les queremos contar de forma semanal es la historia puta de Canarias. Carmita, ¿por qué puta? Es la historia puta porque nosotros ya conocemos la puta historia, que es la que nos enseña en la escuela, la que nos enseña en los institutos y terminas diciendo de qué tienes el examen mañana, de la puta historia esta que me tiene loca. La historia de los grandes, la historia de los reyes, la historia de las grandes conquistas, pero nosotros queremos darle una vuelta a esa historia. Queremos darle una vuelta a esa historia y hablar de la gente del pueblo, la gente que ha sufrido esas políticas de los grandes y la gente que ha sufrido las costumbres impuestas por esos grandes. Por eso es la historia del pueblo y por eso llamamos la historia puta de Canarias. La historia de quién hubiéramos sido nosotros si hubiéramos nacido hace 100, hace 200 años. Y hace 500. Y hace 500 también. Aquí vamos a hablar de varias cosas, de los salseos también y chismecitos, porque hace 500 años también había cositas Mucho interesantes. salseo. Y antes de empezar, yo le prometí a Carmita viniendo para aquí que le iba a contar una cosa que me pasó justo antes de Sí, es subirnos verdad. ¿Qué fue en lo que el te coche. pasó? Que estaba yo en casa tranquilamente duchándome y arreglándome. Dios mío, qué imagen. Y de repente escucho ¡clac! Y abro la cortina de la ducha y veo el espejo ¿Se te rompió el espejo? roto en dos. Y digo, esto no es verdad. Esto no es un augurio. Qué mal día ¿sí? para romperse un Qué espejo, tío. Claro, que porque además la tradición popular te dice cuántos años de mala suerte te da. 7. Pero es que uno... Pero se te rompió a ti, no se te rompió a mí. se me Estás rompió. cubierto por mi buena suerte. No, y porque uno es listo y sabe dónde mirar, porque hay un libro precioso, esto aquí, para quien le interese, que se llama Berruntos de Fuerteventura, de Francisco Navarro y Alicia Navarro, que te habla de todas las supersticiones de este tipo que se han recogido en la isla. Y una de ellas es que allí decían que cuando se te rompió un espejo, te caían 12 años de mala suerte. O sea, yo que soy más orero, allí somos gente... Más recia. Más 7 más años, no bruto. 2. Pero que la forma de quitarte esos años de mala suerte es tirando un vaso de agua por la ventana. ¿Tú sabes lo que tardé yo en tirar el vaso de Nada. con agua? Espero que no hayas mojado a ningún vecino, ¿no? Que vives en un primero. Qué suerte Total. tienes, qué suerte tienes. Sin ningún problema. Pero bueno, ya entrando al programa, mi gente, ¿de qué les vamos a hablar hoy? Pues hoy les queremos hacer un par de preguntas. Les queremos preguntar si sabían ustedes que en Canarias hubo muchas revueltas contra el poder, que eso es algo que está ahí. ¿Alguna quizás le suena a alguna persona la revuelta de Sí, Agüime? en contra de lo que siempre nos han contado, de que el pueblo canario es aplatanado. No, 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 no. Nanay, nanay. Y además que es que pasaba muchas veces de que la gente aquí en Canarias cuando llega a su límite, tú dices, ¿qué haces? Pues Hombre, aquí... como todo ser humano decente, aguanta hasta un límite. Entonces, ¿qué historias queremos hablar hoy? Hoy queremos empezar hablando con una revuelta pequeña pero muy curiosa y muy interesante que ocurrió en Guía en 1751. Esta información, por si a alguien le interesa, es gracias al investigador Vicente Suárez Grimón, que tiene un artículo que se llama La participación de la mujer en la lucha por el agua en Gran Canaria, que eso ya da indicaciones de que va este temita, y que este hombre de revueltas en general en Canarias ha llegado a localizar 109 revueltas en todo el archipiélago y las que están por encontrar. Claro, ¿cuántos nos han contado que aquí 109 veces nos hemos alzado y hemos dicho hasta aquí? Se acabó. Sí, lo cual indica de lo difícil de los tiempos, vamos. Uh-huh. Y para hablar de esto, Carmita, lo primero que hay que empezar hablando es, pues si vamos a hablar de revueltas relacionadas con el tema del agua, es ¿qué ocurre con el agua en Canarias? Pues el agua lo que tiene es que es vida. El agua es vida y quien controla el agua controla la vida y controla el poder. Y en Canarias, no sé si saben ustedes que el agua en toda Europa es pública, es para uso de todo, menos en Canarias. En Canarias el agua es privada gracias a una moratoria que se hizo en la ley del agua, en la ley de aguas de 1990, una ley canaria de agua. Y por la presión de los aguatenientes se consiguen una moratoria de 75 años, es decir, en Canarias el agua es privada y está en manos de pocos hasta del 2065. Que espérate tú, bueno, yo ya no estaré viva por esa época, espero, porque estaría en unas condiciones malísimas.
Pero mucho me temo yo que la moratoria se va, el único sitio de Europa donde el agua es. Entonces, es tan importante el agua en Canarias que afectó a la división territorial de las islas. Por ejemplo, en Gran Canaria, si ustedes ven el plano de Gran Canaria, ustedes verán que la mayoría de los municipios se dividen de cumbre a la costa. Y la división entre municipios suele ser en la cuna de los barrancos. Salvo 5 municipios que son los que están arriba en la corona de la isla, que no tienen salida al mar, y Firgas, por ejemplo, que Arucas le quitó la salida al mar a Firgas. Pero son 5 que están arriba. Pero el resto van de cumbre a norte. ¿Por qué? Porque los señores, que ya le explicaremos por qué hay señores en las islas, los señores, los dueños de esos municipios, querían tener el agua que se recogía en la cumbre, que corriera hacia las medianías, que era donde estaban digamos, las infraestructuras, donde se empezaba la agricultura, hasta la costa, que es donde está el resto de la agricultura. Y bueno, tanto es así que esta división horizontal divide, ya como ya le dije, divide municipios y además afecta también al control de la economía en esos municipios. Aquí es donde queríamos llegar, pero viajando un poquito al pasado, en el siglo XVIII. Tú imagínate que tú vives en las medianías, Carmita, y que a ti el acceso al agua te lo complican, porque claro, como has dicho tú, el acceso al agua de las medianías se bajaba a la costa para cultivar. Es complicado, pero encima, mientras tienes poco acceso al agua, vienen un día y te dicen, no, un poquito por la cara, te vamos a embargar los cerdos que tienes para que pases hambre. ¿Tú qué harías en ese momento? Hombre, los mato. Yo salgo a la calle y empiezo a tirar piedra, a pegar palos, porque claro, es que la gente dependía de lo que cultivaba y de los animales que tenía. No había neveras, no había nada, los animales se mantenían vivos para poder alimentar a la familia. Si tú quitas animales y no permites a la gente cultivar porque le quitas el agua, es que los está condenando a muerte. Yo salgo y los mato. Porque mi gente es la primera que me echa de la casa, claro. Los mato ellos, me matan ellos a mí. Pues Carmita un poco actuaría como la persona de la que te vamos a hablar hoy y de la que te tienes que recordar el nombre que vamos a mencionarte. María Moreno. Espérate que lo apunto por aquí. Una mujer que vivió en los Altos de Guía en 1751. En Canarias, como decíamos antes, hemos tenido muchas revueltas. La gran mayoría de las revueltas están relacionadas o por tema de tierras y del uso de las tierras o por el agua, aunque aquí hemos tenido de todo. O sea, incluso sorprende que hayamos tenido revueltas con sentido ecologista, de gente que ya en el siglo XVIII y XIX decía, oye, que nos estamos quedando sin monte y esto va a traer un problema a largo plazo, quedarse sin monte. Bueno. O, por ejemplo, algunos con contranombramientos de ciertos políticos que la gente decía, no, yo por aquí no paso, esta persona no puede ser la que vaya a gestionar nuestra vida. Cositas que a veces no nos cuentan, pero que son interesantes de saber. Y una de las cosas más interesantes es que las revueltas relacionadas con el agua o aquellas cosas que estuviesen alrededor del agua, ahora les contamos por qué alrededor, estuvieron casi siempre en Gran Canaria lideradas por mujeres. Fueron revueltas que no se hacían de noche, sino se hacían de día, y que solían ser contra las heredades y los alcaldes de agua. ¿Qué eran y son las heredades? Las heredades de agua son los organismos que se crean en Canarias para gestionar el tema del agua, que se gestionaba aparte del resto de la vida administrativa, y como se gestionaba aparte, pues tenían sus propios alcaldes de agua, que básicamente era la gente que decidía... Las heredades son los dueños del agua. Y decidía por dónde pasa, cuánto pasa, quién tiene y cuánta agua tiene cada uno para cultivar y para dónde. Y los alcaldes de agua son las personas encargadas en inspeccionar que el agua bajara limpia, que se mantuviera limpia, y también los que gestionaban los turnos de regadío. En 1751 la audiencia criticó que estos alcaldes de agua de la historia que vamos a contarles ahora eran hombres odiados que no hacían sino estafar. Esta historia empieza en junio. ¿Cómo empieza? En junio, bueno, la verdad que empieza en febrero de 1751. Febrero. En febrero de 1751, en los Altos de Guía, en los Altos de Guía, en la heredad de la Vega Mayor de Galda, habían subido unos alcaldes de agua que normalmente iban de tres en tres, por algo sería, ya contaremos por qué, iban de tres en tres y fueron a visitar los molinos que había en Olla de Pineda. No sé si ustedes saben dónde está Olla de Pineda, que está subiendo de
de San Isidro en Galdar hacia arriba, hacia Fagagesto. Estos señores donde fueron primero es al molino de José Bettencourt, que lo cuidaba, que el que llevaba el molino era Francisco García, que era una persona de raza negra. Que es algo que lo describen así en los archivos, como una persona racializada. Ya en próximos podcast ya les hablaremos por qué habían negros en Canarias. Entonces, ellos descubren, entre las piedras del molino, descubren un agujero. De tanto moler, las piedras se van gastando. Y entonces ellos pensaron, oye, por aquí se puede estar colando el gofio y puede que estén ensuciando el agua. Y efectivamente se había colado un poco de gofio y bueno, pero ellos aprovecharon para cargar contra el molino y le pusieron una multa de 50 reales. 50 reales en 1751 era una barbaridad. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Se fue a hablar, bajó a Guía, a hablar con el coronel del regimiento de Guía, que se llamaba Agustín del Castillo, y este hombre me dio en favor de él y al final terminó pagando 15 reales. De 50 a 15. De 50 a 15. A ver si era necesario, para que vean ustedes lo necesario que eran los 50 reales. Entonces, yo lo que sí les quiero decir, porque ya hablaremos más adelante en otros podcasts, es que este Agustín fue el hermano del primer conde de la Vega Grande, que se también tiene una historia. Hay unos ese chismes. Tiene un salseo. Y nada, todo esto ya empezó a calentar los ánimos de la gente y había bastante gente pues caliente con los alcaldes. Había muchos calientes, pero sobre todo muchas calientes también con este tema. Eso pasó en febrero. En mayo vuelven los alcaldes de Agua, Oye de Pineda, y ¿qué se encuentran revolcándose por las acequias? Unos cerdos. ¿Y qué dicen los alcaldes? Esto no puede estar pasando. Claro, porque están ensuciando el agua. ¿Y cuál es la solución de los alcaldes de ver a los cerdos revolcando? Decretar su embargo, quitárselo a la persona que fuese su propietaria. ¿Quién era la persona propietaria? Un señor Roque Santiago, que era el marido de María Moreno. Aquí llegamos a ella porque María Moreno, cuando dice, ¿tú me vas a quitar los cerdos a mí? Te mato. ¿Tú me vas a quitar los cerdos a mí? Te mato, que dejas a mis hijos sin comer. Entonces, claro, ella al principio, que María Moreno al principio incluso intentó decir, vamos por lo suave. Ella intentó arreglarlo por lo suave, sí. Y se fue a hablar con el Agustín del Castillo, que el hermano. También es un fogueteo. Ese es un mete fuego, mira lo que hizo, sí. Porque claro, Agustín del Castillo les dice, ay, pues mira, cuando vuelvan para llevarse a los cerdos, porque claro, los alcaldes de Agua decretan el embargo, pero ellos no se manchan las manos. Claro. Entonces, cuando vuelvan a llevarse a los cerdos, tú avisas a todas las mujeres para que entre juntas lo impidan. Y le cuentas que en Granada, hace poco, en la península, había pasado que había ido un señor ahí cargando contra la gente que trabaja en un mercado, en las tiendas, y que las mujeres a palo echaron a este señor que pedía unos tipo de impuestos o algo así a palo, y el rey había recompensado a esa señora. ¿Para qué quieres más? María Moreno dice... El jefe militar de aquí me dice que para adelante, me dice que el rey me va a recompensar. Claro. Y claro, pues así María Moreno se niega a entregar a los cerdos y convence a todas las mujeres para estar preparadas para el día de la llegada de los alcaldes. Bueno, esto fue en junio. En junio vuelven, eso fue en mayo, lo del decreto. Y entonces en junio van los alguaciles suben junto con los alcaldes de Agua a llevarse los cochinos de María Moreno. Cuando iban subiendo, un señor que ya sabía lo que estaba pasando con las mujeres arriba, corre a encontrárselos en el camino y les dice, mira, a ver, tómeselo con calma, no suban porque ahí arriba hay un salpa afuera de mucho cuidado, hay un tumulto de mujeres y hombres porque los maridos también se habían unido, más vecinos, ahí arriba está la gente caliente y la gente lo está esperando con piedras y palos. Pero no hacen caso, ellos siguen subiendo, eso es lo que tiene el poder, la soberbia, siguen subiendo y entonces lo primero que se encuentran es a María Moreno y a 50 mujeres más, armadas con garrotes, con piedras, con cañas, y los hombres de escolta detrás de ella. Cuando las mujeres lo ven, así lo ven que están subiendo, dice, quédense quietos ahí, que bajamos nosotras. Quietito, que nosotras bajamos. Ellos se quedan, claro, se quedan pasmados, dan la vuelta y empiezan a huir y ellas le caen encima y empiezan a tirarle piedra, a tirarle palos y a tirarle de todo que casi los mata. Pero ¿a dónde vienen a parar ellos? Ellos, en su agonía de escapar, vienen a parar al molino de un señor que se llama... ¿Cómo se llama? José
Boyero, no me acuerdo del apellido. El caso es que este José Boyero tenía el molino, que ¿quién lo cuidaba? El hermano de Juan García, Andrés García. O sea que se metieron en la boca del... Del que habían intentado tangarle los 50 reales anteriormente. Tienen que salir corriendo. Esto es lo que pasa cuando tú te encuentras a un grupo de... A mí esa imagen, no sé por qué no había cámaras en esa época. Tú imagínate la señora María Moreno con 50 mujeres detrás gritándote: quietito ahí que voy yo a por ti. Con lo dura que es la vida ahí arriba en esa época, como Total. sería, porque una zona fría, de hambre, aquellas mujeres, cada brazo de ellas podía con el puño de cualquier algo así. Total. Las cosas, eso sí, a partir de este momento se complican un poco, porque esto llega a oído, pues claro, esto se considera una revuelta en ese momento, y llega a oídos de un corregidor, del corregidor Núñez de Arce. ¿Qué es un corregidor? Esto es un nombre muy rimbombante para decir simplemente, en lugar de gobernador de Cabildo, se llamaba corregidor del Cabildo en aquella época. Y Núñez de Arce entra en juego, escucha toda esta historia y dice: esto no mola, y empieza a investigar, y él llega a una conclusión: todo es culpa de Agustín del Castillo. ¿Se acuerda lo que le contamos? Que Agustín del Castillo le calentó la cabeza aquella. Y que entonces, claro, aquí la responsabilidad tenía que ser de esta persona. ¿Qué pasa? Que si tú eres el teniente coronel del regimiento de Guía y hermano del primer conde de la Vega Grande... Pues las penas no son tan gordas. Esto es como con la inviolabilidad de ciertos monarcas. Del rey emérito, dilo. Podía ser en el pasado lo que le daba la gana, porque además Agustín se defendió diciendo que a él le tenían manía por su familia. Claro. Y que no había pruebas porque había pique. Y tenía razón. Tenía razón, sí. Y tenía razón. Algún día les contaremos un par de historias. Es que la historia de la verdad, ya no solo el primer conde de la Vega Grande, sino de sus y sus ascendentes. Y sus ascendentes, ¿verdad? Descendente y ascendente. No hay, bueno, ya llegaremos. Porque no hay por dónde cogerlo. En la documentación que tenemos de esta historia, desgraciadamente, está un poco cortado todo, porque en este momento hay un par de lagunitas. O sea, sabemos que el Núñez de Arce y el Agustín del Castillo se pelean, y lo siguiente que aparece es que el 5 de julio la gente de Guía se calienta en masa contra el corregidor, y se calienta tanto que baja de los altos de Guía, de Villa de Pineda y todo esto, baja hasta la cabecera municipal con caracoles, con garrotes, dando sonadas, con ajijidos, que son estos gritos agudos que daban antes también en muchas ocasiones, y buscando en las casas de aquellos que estaban metidos en las milicias las cajas de armas, porque estaban dispuestos a alzarse estaban armados por la situación que estaban viviendo. ¿Qué ocurre para que la gente se cabree tanto? Esto parece que se descubre un poco más 3 días después, porque hay otro siguiente archivo que habla el 8 de julio, que dice que ese día Francisco García, el molinero al que le habían intentado robar el dinero con la multa... El marido de... No, el cuñado de María... Marido de Isabel Moreno, que es el hombre que también describen como una persona racializada, pues que Francisco García, el 8 de julio, dicen que salió con su mujer junto con caracoles, volviendo a intentar con la gente ir hasta abajo, hasta Guía, para echar al corregidor. Y aquí está el punto, que es que la gente se empezó a cabrear con este gobernante, a tanto que el corregidor abandona Guía, y es en este momento, cuando abandona Guía, que él ordena el arresto de María Moreno. A mí este señor me cae fatal ya, o sea, generalmente mucha gente me cae fatal del pasado, pero... Te cae a ti, le cae a todo el mundo, te cae a ti, a todo el mundo. El caso es que... la que no caía mal, la que, claro, había sido, digamos, la cabecilla de la revuelta, era María Moreno. Y entonces nos encontramos aquí. Efectivamente, yo súper fan de María Moreno. El caso es que el 25 de julio llega el alguacil a Guía, toma presa a María y se monta en su caballo. Yo es que veo la imagen. Se monta, ni siquiera en una carreta, se monta en su caballo y tiran para Las Palmas, para audiencia. Ojito, que tiraban para Las Palmas sin puente de Silva, no, esas cosas. No. Entonces, a medio camino le cortan el paso los vecinos de María Moreno y la rescatan, se la llevan, y este hombre tira para Las Palmas, porque claro, ¿quién se baja del caballo en esta situación? El caso es que se quedó libre sin problema, porque la audiencia, que es el órgano judicial a donde iban a llevar a María a juzgarla, al enterarse de toda esta historia, ¿qué creen ustedes que fue lo que hizo? Es que esto está súper interesante, porque la audiencia le da la razón a María y critica al corregidor.
¿Por qué? Porque el corregidor tenía la obligación de mantener la paz. Y esto está interesante, es decir, ante cualquier tumulto, la orden que tenían las autoridades, digamos, territoriales más locales, lo que tenía la obligación es de que no hubiera ningún levantamiento, de que todos se quedaran en paz y que todo, porque en aquella época no había regimiento en No las había islas. ejército. No había ejército, no había nada, y más, claro, en aquella época Canarias debía estar al otro lado del mundo. Entonces no había ejército aquí, no había manera de defender a las islas de los ataques continuos que había, de piratas y de ejército inglés intentando del ejército, arrebatar exactamente, ¿no? Y de señores que venían a conquistar, que todavía estaban llegando. Entonces, claro, el pueblo era el que se encargaba de defender a la isla de los ataques. Se convertía en milicia. En aquel momento, sí, claro, si tú a la gente que tú lo vas a mandar a defender la isla, resulta que los tienes calientes porque abusan de ellos y cada vez que protestan lo metes en la cárcel. Entonces la orden hacia las autoridades era que, oiga, ustedes tienen que mantener la paz. Y esto fue lo que le echaba en cara a la audiencia al corregidor. Y aquí, o sea, a mí de verdad que lo que me parece súper interesante de pensar, oye, ¿qué ha pasado en el pasado? ¿Qué ha pasado en el pasado? Hablé yo con mi oratoria. ¿Qué ha ocurrido en el pasado de las islas? Que tú dices, bueno, esto en principio no es una revuelta que tú digas muy grande, es una revuelta que se origina por unos cerdos, pero es una revuelta en la que la gente dice, mira, hombre, hartos estamos. La verdad es que la revuelta no es que sea por los cerdos, los cochinos fueron la gota que colmó el vaso de estar harto, claro, porque los alguaciles de agua impunes. Claro, porque otra de la cosa, los alguaciles, la audiencia no solamente criticó al corregidor, sino también criticó a los alcaldes de agua, porque estaban abusando de la gente. Claro, miren la multa que le habían puesto a aquel hombre de 50 reales. Ellos cobraban y seguro que se quedaban con parte del dinero. Esta definición que el investigador también, Vicente Suárez Grimón, que les mencioné antes, que vayan al artículo porque es maravilloso, porque es que ahí pone literalmente la definición que da la audiencia, que la repito, que es que eran hombres odiados que no hacían sino estafar. Sí, o sea, eso fue lo que dijo la audiencia. Clarito lo tenía. Del alguacil y del alcalde de agua, efectivamente. Y claro, y también otra cosita que yo con esto me quedo, que me parece súper interesante, es el hecho de que ante una revuelta hay un liderazgo femenino de una mujer que cuando van a intentarla apresar, porque sería ella la que cargase con todas las consecuencias, el pueblo entero, encapuchado, va a buscarla y a intentar... Y a liberarla y defenderla. ¿Sabes lo que pasa también? Que son las situaciones que se pasan. Es decir, son gente que no tenía nada que perder. Salvo la comida, que era lo único que tenía. Entonces, claro, la gente termina organizándose, que es con lo que yo me quedo de este episodio, que a la gente cuando se organiza son capaces de dar la cara, y a veces por circunstancias como esta, porque lo necesario, o sea, porque lo urgente era mantener la paz, se salen con la suya. Perdón. A nosotros les tenemos preparado dentro de los próximos programas más historias de revueltas, más historias así, incluso algunas que marcaron más, como fue el destino de Gran Canaria, algunas más interesantes, pero dentro digamos, del bloque de las revueltas del agua, esta nos interesó mucho porque además es la primera que se tiene constancia, que en este caso es en Gran Canaria, la primera vez que se tiene constancia de una mujer o la presencia de mujeres liderando revueltas. ¿Fue la única? No, ya vendrán más historias, algunas incluso de cómo venían de otros pueblos a apoyarse con otros pueblos. También se vio esa circunstancia de pueblos que se apoyaban, vecinos que se apoyaban otros pueblos cuando se enteraban de los abusos. De todas formas, ¿por qué es una mujer la que lidera? Yo creo que es también por la razón de que son ellas las que controlan la economía de la casa, es decir, ellas saben qué es lo que hace falta para escapar. Los hombres, bueno, allí trabaja todo el mundo a hecho para adelante, pero ellas, claro, les duele porque es que son sus hijos los que van a pasar hambre, y son los que mueren de hambre, y ellas serán las que los tienen que consolar cuando el niño llega a llorar, o sea, viene llorando para que le dé de comer. Y eso es lo que, digamos, enciende el interior de la gente. Y también, ya te digo, las circunstancias, los abusos, las presiones, yo creo que es un cúmulo, y eso, que hace falta a veces una pequeña gota para que todo estalle y salte por los aires.
Total, aquí además a mí es que la imagen de esta señora todavía pensando con los 50 mujeres detrás, los maridos, No, hijos. y también te digo una cosa, es el rollo de saber que hubieron revueltas, porque a nosotros siempre nos han vendido la historia de que Canarias es un pueblo, pues bueno, aplatanado, que cada vez que le cuento a alguien, le comento que han habido revueltas, todo el mundo se queda así mirando y pues qué raro. Bueno, pues de siempre la gente, ya te digo, cuando se organiza, son capaces De enfrentarse al poder. de enfrentarse al poder, porque no le queda otro remedio, ya no le queda de otra, ya no le queda de otra. Que a mí también me gustaría destacar la figura de Francisco García, ¿no? Que es un molinero, el que describen como persona negra de 1751, porque claro, tenemos así siempre esta presencia de que Canarias ha sido relativamente blanca siempre, o algo así, y tú vas a los archivos de historia y lo que te demuestran es que no hubo ni un minuto en que fuese territorio de personas blancas exclusivamente, sino que había personas de otro origen, como decía Carmen, ya les contaremos en otras ocasiones. En el próximo vamos a hablar de ese tema. En el próximo podcast hablaremos de ese tema. Empezaremos ya a adelantarles qué es lo que ocurría aquí en Canarias. Para ir ya terminando, pues te queríamos agradecer muchísimo por escucharnos. Por agradecer también a Radio Faro el espacio que nos deja. No, el espacio para poder contar la historia puta de Canarias, que eso... Que eso es importante porque si no tenemos el canal ustedes no nos oyen. Total. Y a pues si te ha gustado, dale lo típico que se dice en todos lados, dale like, suscríbete, comparte, mándaselo a más gente. Si quieres comentar en las redes sociales o llegar... Si quieres comentarnos cualquier cosa y además así, pues claro, esto se puede volver un programa interactivo completamente. Cualquier duda que tengan, cualquier historia o incluso, porque a mí me encanta también cualquier aporte y cualquier cosa. Pues yo creo que a María Poneno lo que se le pasó por la cabeza fue tal y tal, porque a mí teorizar y chismear sobre la vida de la gente me encanta. Da la vuelta. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos próximamente con las historias más putas de Canarias. Muy bien. Venga, buenas tardes, nos vemos.